Tequila. Tequila Tips. Con Gabriela Cañedo, conocedora de tequila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Tequila Tips, el primer podcast del tequila. Y hoy les voy a revelar la sorpresa. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos una sorpresa para ustedes? Pues bueno, tenemos una invitada especial y me encanta que haya aceptado nuestra invitación, la licenciada Jessica Paredes, directora de FISAC, que es la Fundación de Investigaciones Sociales AC. Bienvenida, Jessica. Qué gusto tenerte aquí en Tequila Tips. Un gusto para mí, querida Gaby. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Pues fíjate que hemos estado haciendo durante este mes de abril algunas recomendaciones sobre la responsabilidad ante el consumo. Hemos platicado acerca que lo que aguanta la mujer, que el hombre. Hay mucha información, como tú y yo lo sabemos, que la gente no conoce. Y la intención de Tequila Tips es informar. Y por supuesto, nosotros promovemos la cultura del tequila, pero también va aunado a la cultura del consumo responsable. Y por eso quise invitarte porque creo que FISAC hace una labor muy importante que la gente lo debe de saber. Entonces, platícanos, ¿qué es FISAC? FISAC es la Fundación de Investigaciones Sociales, es una asociación civil sin fines de lucro y nacimos en 1981. Ya tenemos 43 años, estamos especializados en el tema del alcohol. ¿Respecto a qué? Bueno, nuestra misión es fomentar una cultura de responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. ¿Qué implica esto? Bueno, uno, cuesta mucho más trabajo generar una cultura de responsabilidad, pero es más duradero en el tiempo. Y Así es. esto está basado a través de la educación, es decir, entender muy bien qué pasa cuando consumimos bebidas con alcohol y sobre eso tomar una decisión informada, consciente para llevar la responsabilidad ante el consumo. Pero tenemos cuatro ejes principales. El primero, respeto a quien decide no beber. Entonces, esa es la parte fundamental, porque, bueno, nos falta mucho en nuestra cultura respetar a esa persona que decide no beber toda su vida o que decide no beber hoy a la hora de la comida, ¿no? O sea, simplemente porque hoy así lo decidí. Claro. El segundo eje tiene que ver con cero consumo de alcohol en menores de edad durante el embarazo y la lactancia. Esto es muy importante. El tercer eje tiene que ver con no combinar alcohol y volante, y no nada más nos referimos a los autos, sino a las motos, a los scooters, a las bicis, ¿no? Entonces, bueno, tener mucha precaución. Y el último eje tiene que ver con aquellos adultos que decidieron consumir bebidas con alcohol. Tienen que aprender a hacerlo con moderación, pero además con responsabilidad. Y bueno, eso es lo que hacemos nosotros en la fundación desde hace 43 años. Y que déjenme les platico que Jessica es de profesión psicóloga y que tiene más de 18 años dedicada a esta promoción de la responsabilidad ante el consumo. Pero también me gustaría preguntarte, perdón, ¿quiénes conforman FISAC? ¿Quién funda FISAC? O sea, ¿quién se le ocurrió? Lo fundan un grupo de empresarios, tanto Ujú. de medios de comunicación como de la industria de bebidas con alcohol, y lo que ellos buscan con una visión bastante anticipada, es maravillosa esa visión que hoy en día sigue su legado, que Ujú. es un tema de cuidar a la población y cuidar al consumidor y sobre todo tener evidencia científica al respecto. Y es ahí donde surgen y donde hoy en día también hemos logrado seguir adelante con estas ideas y esta ideología. O sea que este grupo de empresarios son los que ayudan o fundan esta asociación, invierten recursos, personal, tiempo, experiencias. ¿Para qué? Pues para tener toda esta información de lo que sucede en México con el consumo del alcohol, ¿no? Y tener como las estadísticas o las formas de consumo, o quiénes, a ver, quiénes, aquí me preguntan mucho, ¿quiénes consumen más? ¿Mujeres u hombres? ¿Cómo consume México? A ver, platícanos. Bueno, pues mira, justo dentro de la fundación que tenemos esta independencia técnica, somos psicólogos y pedagogos, perdón, nutriólogos, buscando cada vez más información, analizando la información y sobre todo entender cómo funciona en nuestro país y en nuestra región de América Latina, que muchas veces nos comportamos de manera diferente que otros países. Ujú. ¿Qué pasa en México? Bueno,
En México, a pesar de lo que todo el mundo cree, en la población adulta hay un casi 45% de población que no consume bebidas con alcohol. Wow, es un Ahora, gran porcentaje. es un gran porcentaje y de hecho FISAC pone mucho su fuerza también en esa parte, que es en promocionar la salud. Y si son personas que decidieron no consumir bebidas con alcohol, qué bueno que se queden ahí y listo. Ahora, sin embargo, dentro de la población, ¿no? que consume bebidas con alcohol, hay un 19% que se está excediendo. ¿Ok? Y es ahí donde ponemos el foco, porque cuando ya no, ya bebemos de manera excesiva, empieza a causar un riesgo en nuestra salud, el cual es el que tenemos que evitar. Así es. Y hay una característica, porque cuando hablamos de la población en general, ajá, ya considerando menores de edad, por ejemplo, de 12 hasta los 65 años, podemos ver unas diferencias entre adultos y entre menores. Mm. Entonces, uno, los menores no deberían de consumir bebidas con alcohol y lo empiezan a hacer y lo están haciendo. Pero el problema adicional es que además se están excediendo en el consumo. Y Mm. entre hombres y mujeres, el consumo excesivo está muy a la par. A diferencia de lo que hay en los adultos, entre hombres y mujeres, las mujeres siguen bebiendo menos que los hombres. Se exceden menos las mujeres que los hombres todavía en la edad adulta. Pero Ujú. bueno, hoy nuestro foco es que los menores no beban y justo cuidar este consumo en ellos. Y platícales, porque luego la gente no lo sabe tampoco, por qué tenemos que ser bien consistentes y bien exigentes en esta regla. No suministrar alcohol a menores de edad. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la necesidad? O sea, estamos de acuerdo que no tienen la conciencia todavía, pero ¿cuál es realmente la razón? Me encanta, Gaby, porque además me encanta que lo expliques, porque sí está en la Ley General de Salud, artículo 220, en donde nos dice, no se vende ni se suministra. Eso quiere decir, no nada más la tienda o el súper. Yo, adulto, no le puedo suministrar, dar alcohol a un menor de edad. Pero me encanta que quieras ver la raíz, porque no es un tema nada más de porque sí. Tiene que ver con la parte de la maduración del cerebro. ¿Ok? Eh, la maduración del cerebro es continua hasta los 25 años. Desde que estamos en panza de mamá, empieza a madurar el cerebro y hablamos, hay una forma de dividir el cerebro que es el cerebro reptiliano, perdón, el cerebro en tres partes y uno de los primeros cerebros que madura es el cerebro reptiliano, así se le llama, que es la parte básica del cerebro, que es donde nos regula el corazón, el ritmo cardíaco, etcétera. Y después viene una segunda parte del cerebro que regula más esta parte de las emociones, ¿no? Que empieza a vincular este punto. Y el último, que es esta parte frontal y externa de nuestro cerebro, es la de toma de decisiones, el juicio y el control. Entonces, número importante es porque nuestro cerebro no está maduro en los menores de edad y entonces, por lo tanto, imagínense, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y lo que disminuye son las funciones de mi cerebro, como la memoria, por eso empezamos a repetir el chiste una y otra vez. El lenguaje, cómo empezamos a asociar, empezamos a tener diferencias o problemas ya con ello. Y nuestra coordinación motora, ¿no? Desde cómo reacciono, desde la fina, cómo empiezo a no atinarle la llave a la cerradura, etcétera, empiezan a ser afectados. Ahora imaginen un cerebro que aún no está 100% maduro, ajá, y que sigue en desarrollo. Y hay una particularidad. En la adolescencia hay algo que se llama poda neuronal. ¿Qué significa eso? Literal como un árbol. Cortas todo aquello que no utilizas. Entonces, en esta poda neuronal lo que hace el cerebro es decir, todo lo que no estás utilizando lo vamos a cortar. Wow. Entonces, si en la adolescencia lo que está pasando es que están consumiendo bebidas con alcohol constantemente y sobre todo excediéndose, hay ciertas sustancias que se segregan en el cerebro que empiezan a ser continuas y eso es lo que empieza a aprender el cerebro. Y empieza a olvidar tal vez que en vez de ir a andar en bici, ¿no? Está consumiendo bebidas con alcohol. Entonces empieza a hacer esta poda. Es por eso
impresionante, pero tenemos que hacer que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan actividades recreativas, culturales, deportivas, todo eso que deben de aprender para adquirirlo y quedárselo en su cerebro. Fíjate, y también creo que es importante, o no sé si este estudio siga, yo recuerdo que en los talleres que dábamos era también mencionar que el hígado, que es el órgano que metaboliza, pues no solo el alcohol que consumimos, sino muchos otros alimentos y bebidas, también es el que hace pues casi el 90% del trabajo para poder metabolizar el alcohol en nuestro organismo. Entonces, pues tenemos un hígado por vida, si no lo cuidamos y que también tarda en crecer hasta los 21 años. ¿Ese estudio sigue así o hay alguna actualización o avance? Bien, el tema aquí particular es que si en efecto el hígado es el encargado de metabolizar todo lo que ingerimos. O sea, no nada más el alcohol y los alimentos, sino también los medicamentos. Entonces, es encargado de todo. Es maravilloso este órgano y debemos de cuidarlo. Entre más temprano lo empieza a afectar, por ejemplo, en menores de edad, sobre todo cuando abusan del alcohol, empiezan a afectar y afectar y afectar. Entonces, de esta manera, pues obviamente es un órgano que va a pasar la factura más adelante. Y hay otra característica con los menores de edad, son más chiquitos. O sea, su altura y su peso es menor, por lo tanto son recipientes más pequeños. Entonces, la afectación y el efecto que tiene el alcohol en el organismo se vuelve mucho más evidente y obviamente puede llegar a afectar más estos dos órganos, tanto el cerebro como el hígado. Y me encanta que abordemos este tema y por eso lo decidí hacer ahora en abril. Estamos por celebrar el Día del Niño y es súper triste, de verdad, que si ustedes se acuerdan cuando eran jóvenes, cuando eran niños, que donde empezamos a consumir bebidas con alcohol es en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno social, porque más vale que beba delante de mí a que vaya y se pierda, aquí lo voy a enseñar, pero es que estás también haciéndole un daño a su organismo. Entonces, sí es bien importante que ustedes, papás, tíos, somos responsables de lo que damos a los menores de edad y explicar. Por eso invitamos a los expertos, por eso tenemos aquí a Jessica, que tiene toda una trayectoria en este estudio de consumos de bebidas con alcohol y sobre todo con los menores de edad, ¿no? Entonces, me gustaría, Jessica, también que nos dijera si ustedes tienen alguna estadística de cuál es el consumo per cápita en México. Te lo pregunto porque antes de pandemia era uno y durante la pandemia era otro, que fue alarmante el consumo y el crecimiento de uno. Me acuerdo que yo fui a un taller y veíamos, antes de pandemia era 1 litro de alcohol puro per cápita en México y después durante la pandemia 8 litros de alcohol puro per cápita en México en una presentación que yo vi en un taller. Me acuerdo que me impactó mucho, o sea, porque 8 litros de alcohol puro por persona, a diferencia de uno, pues es abismal la diferencia, ¿no? Pero a mí me gustaría que tú lo explicaras conforme a tu experiencia y a las estadísticas actuales tenemos, que ustedes tienen aquí en México. Es muy interesante. Vamos a explicar consumo per cápita porque igual y no todo el mundo entiende el Exacto. concepto, que es cuánto alcohol puro consumimos en el año las personas mayores de 15 años en un país, en el caso de México. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si tenemos una cerveza, por ejemplo, sacamos el 4.5% de alcohol de esa cerveza. Si tenemos un tequila, sacamos ese 38-40% de alcohol puro, de un vino el 12%. Entonces, esos mililitros de cada botella se sacan y se suman porque es el alcohol puro, ¿ok? Ujú, El ujú. resto del porcentaje de una bebida es agua y congéneres. Entonces, solo sacamos el alcohol puro, lo sumamos y esos litros los dividimos entre los números de habitantes mayores de 15 años. Exacto. A nivel global, la última data que se tiene de la Organización Mundial de la Salud a nivel global es alrededor de 5.5 litros, ujú, más o menos, de alcohol puro al año. ¿Ok? Esto hay que convertirlo, obviamente, en el producto que consumimos. ¿Ok? Ujú, ujú. Y en América es de 7.4 litros de alcohol puro. Y México se encuentra muy cercano al global, alrededor de 5.7 litros
de alcohol puro, ¿ok? Ujú. Ahora, ¿qué pasó en la pandemia? Fíjate que algo muy chistoso, porque quienes consumían de manera moderada hicieron una reducción de su consumo. El que solía beber de manera excesiva aumentó alrededor de un 50%, aumentaron su consumo, pero el resto se quedaron igual Ujú. o O abajo. disminuyeron su consumo. Ujú. Ok. Entonces, en realidad, bueno, lo que pudimos ver, pero pues por obvias razones de la pandemia que provocó ciertos temas de salud mental, provocó mucha compulsión, no nada más al consumir alcohol, sino café, compras, ¿no? Etcétera. Comida. Alimentos, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pero entonces este consumo per cápita hay que convertirlo obviamente al número de copas. ¿Cómo es el consumo en nuestro país? Pues si se pueden fijar, es alrededor del global. ¿Cuál es la diferencia entonces? El consumo per cápita, en realidad, en México es menor, es un tercio de lo que se consume, por ejemplo, en Francia. Ujú. ¿Cuál es nuestra diferencia? Que en Francia, por ejemplo, suelen consumir una copa de vino o dos a la hora de la comida, la mayoría de los días. Pero Ujú. en México me guardo la del lunes, me guardo la del martes, me guardo la del miércoles y el viernes me tomo las de toda la semana o hasta pido prestadas de la siguiente. Y esa es la diferenciación. El problema es nuestro consumo esporádico, pero explosivo. Es decir, de cada fin de semana, de cada 15 días, pero bebemos muchísimo alcohol. Sí, de botella que se abre, botella que se acaba como si hubiera sido manda, ¿no? Pareciera que si no me la acabo, entonces es Sí, pecado. exactamente. Es increíble exactamente la cultura, ¿no? Que tenemos, porque nadie nos enseñó a beber, es lo que yo les digo. Nadie nos concientizó. Es para tener contactos con bebidas con alcohol. Yo les digo, es para mí, es el mismo riesgo que tú agarres un automóvil sin clases. Es lo mismo. Estás poniendo en riesgo tu vida y la de los otros. Para mí el alcohol debería de ser algo así. Es tómate tus clases, tómate tu cursito para que sepas lo que va a pasar cuando bebes, consumes bebidas con alcohol y entiendas tu organismo y qué es lo que puedes tú metabolizar mejor. Y entonces hay una forma que ustedes, o FISAC o los organismos internacionales, llevan como para contabilizar los tragos que nos podemos consumir y le llaman el trago estándar. Me gustaría que nos platicaras de este tema del trago estándar, Jessica. O sea, si es a nivel internacional, si es solo en México, o sea, cómo funciona, para que la gente lo sepa. ¿Qué es el trago estándar? Es un concepto, es literal cómo mido una bebida. ¿Cuánto debo de servir de una bebida? Es cuando vamos en el coche, ¿cómo medimos la velocidad? Kilómetros sobre horas. Es lo mismo en el alcohol. ¿Cómo mido cuánto debo servir en una copa? Y es a través del trago estándar. Este concepto, hay indicios, hay escritos desde 1896 más o menos, por ahí en esa época, y es realmente donde la Organización Mundial de la Salud lo empieza a utilizar, es en los noventas. Ok. Ujú. Y lo hace con una definición. Entonces, en 1990, más o menos 94 por ahí, ellos hacen esta definición. En México lo empezamos a utilizar ya casi a finales de los 90, por los 98 se empieza a definir en nuestro país. Hoy en día ya lo tenemos en dos normas oficiales mexicanas, en donde nos define muy claro cuánto es el trago estándar. Ahora, es un concepto internacional. ¿En qué sentido? En que nos pone esta unidad de medida. Ahora, ¿qué significa el trago estándar? Y vamos a ponernos en un tema muy práctico, porque la verdad es que si nos metemos al concepto y a la parte técnica, pues nos metemos a la química. Si Ujú. hay alguien que le interese de tu audiencia, Gaby, puede visitarnos en nuestro portal y tenemos un libro completamente gratuito donde pueden encontrar toda la explicación, porque el trago estándar se define en gramos de alcohol. Y es un poco confuso porque es líquido, ¿no? Entonces, Ujú, como que ujú. no se entiende muy bien. Y por eso utilizamos la química para convertirlo en mililitros. Entonces, se define a nivel internacional, pero la cantidad de gramajes la define el país. Mm. ¿Ok?
Entonces, la Organización Mundial de la Salud pone un estándar de 10 gramos, ajá, pero te dice que adecúes el trago estándar de acuerdo a tus hábitos y costumbres que se usan en la región o en el país, tal cual. Y en nuestro país se definió como 13 gramos. En Estados ¿Cuánto es Unidos, más o menos en copita o en para que la gente se me dio una idea? exacto. Ahorita vamos a definir lo que es la manera más sencilla, es Ujú. cómo solemos usarlo en nuestro país. Es un caballito de tequila, que es alrededor de 11 y media, 45 mililitros. ¿Ok? Ujú. Una lata de cerveza, que son los 355 Sí. mililitros. Ujú. Y una copa de vino, que son alrededor de 120 mililitros. Ajá, siendo un Ok. vino de 14% de alcohol. Una manera muy práctica. Las de mayor graduación, como un tequila, un whisky, lo vamos a servir en una menor cantidad. Es por eso el caballito o la copita que hoy en día se utiliza, pero se sirve hasta cierto punto. ¿Ok? Y las de menor graduación, como una cerveza, un ready to drink, se sirven en una mayor graduación perdón, en un ¿Y mayor el volumen? volumen, que son como 355 mililitros. Esto me da una equivalencia. Todas Ujú. contienen la misma cantidad de alcohol puro. Ahora, ¿cómo medirlo? En el tema del tequila, existe el famoso Jigger. Ujú. Es esta copita que tiene dos triangulitos. A ver si ahorita se las puedo enseñar. Esta copita que se llama Jigger, lo que hace es tener diferentes medidas. Un estándar es la 11 y media, que son los 45 mililitros, y es la forma en la que yo puedo medirlo, servirlo en mi copa Ujú. o servirlo en un vaso para poder mezclarlo con refrescos, jugos y hacer mi cóctel en particular. ¿Cuál es la regla? Es adulta, mujer sana, ¿cuántos puedo beber para poder metabolizarlo adecuadamente y no excederme? Y adulto, hombre sano, ¿cuántos puedo beber? Es muy buena pregunta, porque el trago estándar justo para qué nos ayuda entonces. Bueno, Ujú. tenemos una campaña en FISA que es llamada Hecho para ser medido. Es Ujú. hecho para ser medido la bebida con alcohol porque la mido al servirla, pero también cómo y cuánto debo de beber. Así Entonces, hiciste dos preguntas juntas, Gaby, que me pareció interesantísimo. Un trago estándar tarda aproximadamente en eliminarse de nuestro cuerpo, pasando por todo el proceso de absorción y metabolismo en el hígado, en el hombre alrededor de una hora y en la mujer hora y media. Un trago estándar. Entonces, el primo de un amigo que se tomó 5 en una hora, una está en el hígado metabolizándose, pero las otras 4 están en la sangre acumuladas llegando a mi cerebro. Por eso siento el efecto del alcohol. Y la otra tema es entonces, ¿qué es moderación? El número de copas sí se define, ¿ok? Vamos a hablar de exceso a partir de 5 copas en hombres y de 4 copas en mujeres. Entonces, ¿qué es moderación? La moderación sería mujeres hasta 3 tragos estándar en 24 horas y hombres hasta 4 tragos estándar en 24 horas, en estas ocasiones especiales que decidimos beber. Pero no se vale acumular. A la semana mujer no puede pasar de 9 y el hombre no puede pasar de 12. Fíjate, qué interesante, Jessica. Aquí podemos estar toda la tarde platicando de la responsabilidad ante el consumo. Los podcasts que hacemos los tratamos de hacer cortos, porque sabemos que la gente tiene muchas cosas que hacer. Y bueno, aquí ya me está avisando producción que tenemos 3 minutos para irnos. Y antes de irnos, me gustaría que tú nos dijeras si tienen redes sociales, si tienen alguna línea para que la gente que quiera conocer más sobre los programas, sobre los libros, sobre los talleres que ustedes imparten, en dónde nos pueden contactar y si tienen alguna duda, pregunta, pues que nos dejen sus comentarios y quizás podemos hacer una segunda parte de este Tequila Tips. ¿Cómo te parece? Me parece excelente, Gaby. Muchísimas gracias. Claro, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Mitos Alcohol. Ahí pueden encontrar mucha solución a sus preguntas, tal vez sobre si esto me pasa o no me pasa, o si es mentira o es cierto. Y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o en nuestro portal como Alcohol Infórmate. Entonces, sería para nosotros
Un placer poder responder sus dudas y recordar que si soy adulto, decido beber, hacerlo con responsabilidad, con moderación y que esto implica varios factores. Acompáñenlo con alimentos, hidrátense, beban lentamente y disfruten una bebida si así lo deciden. Y recuerden todo lo que hay detrás de cada una de ellas, que tiene que ver con esta cultura, todo este proceso para realizarlo. Y una cosa es saborearlo y otra cosa es tomar por el efecto. Si lo estamos haciendo por el efecto, estamos haciéndolo mal. Así es. Muchísimas gracias, Jessica. Pues ya saben, si ustedes van a consumir, ojo con los menores y seamos unos adultos responsables a la hora de tener contacto con alcohol. Muchas gracias. Recuerden que tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Síganos y estamos listos para el próximo episodio de Tequila Tips. Muchas gracias, Jessica. Gracias a ustedes, Gaby. Bye. Tequila. Tequila Tips. Con Gabriela Cañedo, conocedora de tequila.